Este le vamos a hablar de un nuevo tema, la interacción intraespecífica e interespecífica en los ecosistemas. El objetivo de esta clase, nosotros vamos a explorar y describir las interacciones intraespecíficas e interespecíficas en diversos ecosistemas, diferenciarles y explicar la importancia de las relaciones que hay en diversos animales, microorganismos, entre otros. Para pensar, ¿ustedes qué piensan que el trino de las aves es para alegrarnos la vida o tienen otras funciones en general? ¿Has observado comportamientos y organización de abejas o hormigas? ¿Qué piensan ustedes? Recuerden, primero, ¿qué es un ecosistema? Un ecosistema es un conjunto integrado por organismos de varias especies que habitan en un mismo lugar. Y la relación y la relación que se da entre ellos y su ambiente. Por ejemplo, recuerden que nosotros tenemos tres tipos de ecosistemas: el acuático, el terrestre y el mixto. El acuático netamente habla sobre el mar. El terrestre netamente habla sobre la tierra. Y el mixto es cuando en un mismo ecosistema hay, por ejemplo, agua y tierra. Por ejemplo, la playa o como esta imagen, una laguna. Y justamente alrededor de la laguna está lo que está lleno de vegetación. Esa es la parte de un ecosistema mixto. Esto es un ecosistema. Y justamente dentro de este ecosistema hay relaciones entre diversos animales, ya sea directa o indirectamente. Por ejemplo, tenemos las relaciones intraespecíficas. ¿Qué quiere decir intra? Que sea dentro. Se dan entre organismos de una misma especie. Las relaciones intraespecíficas son de una misma especie. Especies de leones, especies de elefantes, especies de jirafas, misma especie. Estas pueden ser beneficiosas cuando hay cooperación o la parte de la asociación, que es aquí cooperación, o son dañinas cuando existe rivalidad o la parte de la competencia. Recuerden que la competencia se produce cuando los mismos individuos luchan por los mismos recursos del ecosistema o por parte de reproducción, que es una pareja, o dominio social, que es unidad. Por ejemplo, en la parte de los leones. La parte de los leones, ellos mismos luchan ya sea por dominar ese mismo territorio o por una hembra para poder reproducirse. Esa es la parte de la competencia. Muchas veces hay esa rivalidad. En ese tipo de competencia no existe lo que son la parte perjudicial. Ellos siempre luchan para algo en común o en fin. Alimentación, líder o dominio de la tierra. Esa es la parte de la competencia de los mismos animales. Pero eso sí, no existe que el animal va a matar al otro. Ellos solamente es una pelea para ver quién es mejor o quién tiene más poder. Dentro también de las relaciones intraespecíficas tenemos la asociación o cooperación, sean cuando los mismos individuos cooperan entre sí para un bien común. Dentro de ellas tenemos los familiares. Los familiares están juntos para la reproducción y el cuidado de las crías. Justamente ellos se relacionan entre sí. Por ejemplo, tenemos a los gorilas. Se juntan, tienen parentesco, por eso son familiares. En cambio, los estatales netalmente trabajan en equipo de manera jerarquizada, es decir, que hay una jerarquía de líder, si en los trabajadores, los obreros, así. Es decir, que dentro de las estatales hay una jerarquía. Por ejemplo, las abejas, en las colmenas de abejas siempre va a haber un líder, que es la reina abeja, aquella que pone los huevitos. También vienen las que son las cuidadoras de los huevitos, aquellos que cuidan a las otras abejitas que están incubándose. Y luego vienen las obreras, aquellas obreras que salen del panal a buscar comida, es decir, a buscar polen para realizar lo que es la miel. Y justamente de esa manera ellos trabajan en conjunto. ¿Qué pasa si una de ellas sale? No va a poder vivir sola porque ella no sabe si, porque recuerden que las abejas netamente no pueden tener hijos. Quien tiene hijos son netamente la abeja reina. Y ellas, las demás, son como hermanas que hacen el trabajo para que la abeja reina pueda seguir fecundando. Ahora tenemos las gregarias. Las gregarias son ocasionales, es decir, que solamente se juntan, no tienen conexión en sí. Siempre se junta para un fin en común, ya sea para alimentarse o para migrar. Por ejemplo, las aves. Las aves se juntan para migrar. Recordemos que algunas se pueden perder, otras no tienen sentido de orientación. En cambio, las gregarias son ocasionales. Pueden juntarse solamente para un bien común y a la vez pueden vivir separadas. La mayoría de ellas solamente buscan unirse para alimentarse o para el transporte. Y por último tenemos las coloniales.
Se forma por los individuos que permanecen unidos físicamente entre sí. Por ejemplo, los corales. Ellos netamente se encuentran dentro de su estrato, entonces no se pueden mover. Y justamente de ellos viven otros pequeños microorganismos. Y esa es la parte de la intraespecífica. Todos se relacionan en una misma especie. Hay competencia, pero de manera sana, solamente por dominio o reproducción. Y hay cooperación o asociación, que vienen los familiares, estatales, gregarias y coloniales. Por otro lado, tenemos las interespecíficas. Ellas son la relación de distintas especies animales, vegetales o microorganismos. Entre ellas tenemos la simbiosis, que es la simbiosis, donde dos individuos de diferentes especies se benefician y dependen una de otra. Es decir, que una no puede vivir sin la otra especie. Por ejemplo, el colibrí y la flor. O la abeja y la flor. No estamos hablando de la colmena, que es la intraespecífica. Estamos hablando de la inter, la relación que hay dos especies diferentes. Abeja-flor, colibrí-flor. Recuerden que el colibrí no puede vivir sin la flor porque la flor es su alimento, el polen que ella trae. La flor no puede vivir sin el colibrí o la abeja porque ella la poliniza. Recuerden que su patita tiene más flor y el polen que cubre la flor ayuda a su crecimiento. Esa es la simbiosis. Dos especies diferentes que dependen una de otra. En cambio, el mutualismo son dos organismos, especies diferentes, que se benefician entre sí, pero también son independientes. Es decir, que pueden necesitarla por el momento, pero a la vez pueden vivir sin ella. No es que se van a morir, no que van a desaparecer. Por ejemplo, el rinoceronte y el pajarito que a veces cae en su espalda. El pajarito está en su espalda ya sea por los depredadores o porque le ayuda justamente a los animalitos a rascarse la parte de la espalda. Uno se beneficia del otro. El pajarito le ayuda en la comezón y el rinoceronte lo protege de los depredadores. Por el momento, por la vez también pueden vivir separados porque el rinoceronte es un animal grande que puede protegerse y el ave tiene alas para volar. Ese es el mutualismo. El comensalismo, en cambio, es una especie que se beneficia mientras la otra no se perjudica ni se beneficia. ¿Qué quiere decir? El comensalismo netamente entran los animales, organismos que se alimentan de otra siempre y cuando la otra esté muerta. Por ejemplo, los buitres se comen a los animales muertos, perdón. El animal muerto no se beneficia porque está muerto, no se perjudica, no sufre porque está muerto. En cambio, este animal, el buitre, sí se beneficia porque está alimentándose, está comiendo. Ese es el comensalismo. El parasitismo, aquí hay una especie que se perjudica, que es el huésped, y el que se beneficia, que es el parásito. Por ejemplo, en el humano tenemos nosotros bichos o parásitos. El parásito que está en nuestro interior se beneficia porque se alimenta de todos nuestros nutrientes y nosotros nos perjudicamos porque a la vez nos enfermamos, nos ponemos más flacos y nos estamos desgastando poco a poco. Ese es el parasitismo. Y por último tenemos la depredación. Parecido al comensalismo, pero diferente. ¿Por qué? Porque aquí la depredación siempre va a haber un líder, que es el cazador, y un débil, que es la especie cazada. Es la caza y muerte de algunas especies. La especie cazada es la presa y el cazador es el depredador. Que existe un depredador, por eso se llama depredación, un depredador que caza a otros animales. Por ejemplo, el águila que caza un conejo, la serpiente que caza a un sapito, a un ratón. Esa es depredación. Especies diferentes que uno caza, que es el depredador, y el otro es cazado, en sí que es la presa. Miren, esta es la relación intra e intra. Intra, misma especie, inter, diferentes especies que tienen diferentes situaciones. Simbiosis, dependen una de otra, mutualismo, se benefician los dos, pero no dependen, son independientes. Comensalismo, una se beneficia, la otra ni se beneficia ni perjudica. Parasitismo, un beneficiario, un perjudicado. Depredación, cazador y depredador. ¿Sí ven? Eso es la interespecífica. Y recordemos, interespecífica, hay competencia por una razón. Y cooperación, familiares, mismos parentescos por un fin común, la crianza y el cuidado. Estatales, jerarquía, no pueden vivir solos. Pregarias, solo se juntan para un bien común. Transporte, alimentación y coloniales, que están unidos físicamente entre sí. Listo, chicos, eso es todo. Espero que hayan comprendido y despejado dudas del tema.